Hola, bon dia. Avui estic amb Maria Teresa Pérez, coordinadora de Podem per País Valencià. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre. Res. Y bueno, yo quería hablar un poco sobre la actualidad política que está viviendo la Comunidad Valenciana. ¿Qué nos puedes contar? Pues creo que está habiendo una primavera de movilizaciones muy importante porque tenemos a un gobierno valenciano que no está haciendo absolutamente nada para resolver los problemas que existen, sobre todo en los servicios públicos. Ahí vino la huelga educativa, que ha sido, la verdad, una lección de dignidad tremenda y de lucha colectiva, porque no era fácil aguantar 5 semanas perdiendo sueldo y además mantener a toda la sociedad unida en torno a las demandas, es decir, que no se fuera el foco a otros lugares, sino mantener el foco en las demandas de mejora de la educación pública. Tienen aulas masificadas con 35 grados, los alumnos y los profesores también pasando muchísimo calor en verano o frío en invierno, están perdiendo poder adquisitivo porque no se aumentan los salarios, y hay en general pues una serie de problemáticas en infraestructuras y en burocracia que tenían que ser atendidas y que era de manera ya urgente porque la situación era insostenible, y este gobierno pues creo que ha adoptado una posición soberbia, de absoluta mala fe negociadora y de cero voluntad de querer llegar a un acuerdo, y por eso han tenido que mantener la huelga tanto tiempo y ahora suspenderla, pero con una suspensión estratégica, porque yo creo que en septiembre van a volver porque no se ha llegado a una solución y los problemas siguen ahí. Entonces creo que volverá, y creo que esas demandas que vemos en las calles, esas luchas colectivas de la sociedad civil organizada, también de sanidad, de los taxistas, de muchos sectores, tienen que ver con que el País Valencià necesita un gobierno que aborde transformaciones y que aborde cambios sociales, de mejora de los servicios públicos, y que no nos deje siempre a la cola de toda España en la mala calidad de estos servicios. Espero que se pueda abordar, pero si no, pues tendremos que echarlos cuanto antes y volver a traer un gobierno progresista que pueda trasladar esas demandas de la calle a las instituciones y darle soluciones en el diario oficial de la Generalitat. ¿Crees que las políticas del Consell están respondiendo a los principales problemas de la ciudadanía? No, para nada. Están precisamente respondiendo a sus propios intereses. Creo que es un gobierno, como siempre ha hecho el PP en esta tierra, ya lo sufrimos más de 20 años, pues es un gobierno ahora además rehén de Vox, de la ultraderecha, que lo que está haciendo es llenarse los bolsillos, que está robándonos a manos llenas a través de darle contratos públicos a sus empresas amigas, incluso los contratos de la Dana, de una tragedia tan importante, se los han dado a empresas de la Gürtel, y vemos además cómo aprueban unos presupuestos con Vox, que son unos presupuestos de la vergüenza, que vuelven a recortar en las partidas más importantes, recortan en emergencias, recortan en medio ambiente, en cambio climático. Hay cero políticas feministas. Creo que es un gobierno que está dando una batalla cultural para su gente, que no gobierna para todos los valencianos, sino que solo gobierna para la gente de derechas, y que tiene, pues ya digo, los servicios públicos desmantelados y cada vez privatizándolos más para su propio beneficio. El tema del habitaje también es una de las principales preocupaciones. Yo como joven está mal la cosa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Qué medidas consideras más urgentes para este hecho? Pues mira, es verdad que la situación de la vivienda es crítica, pero también es verdad que no podemos esperar mucho ni del gobierno valenciano del PP ni del gobierno estatal del PSOE. Ninguna de las dos administraciones ha hecho lo que había que hacer, que era intervenir el mercado y abordarlo de una manera ambiciosa para anteponer los intereses y las necesidades de la ciudadanía, no solo de los jóvenes, porque también está teniendo problemas ya para alquilar o para comprar una casa cualquier familia, y en cambio vemos que tanto PP como PSOE en las dos administraciones han optado por tener de amigos a los rentistas especuladores, y le han facilitado la vida a ellos con beneficios fiscales y no queriendo intervenir de verdad como hace falta. Aquí además, en esta zona, en Vinaròs, en el Baix Maestrat, vemos cómo la gente joven se tiene que ir de sus pueblos y no puede vivir aquí, pero también muchas familias se enfrentan a precios del alquiler inasumibles, que hasta ahora no se habían dado tan altos en esta zona y que ahora son inasumibles, incluso además en viviendas que necesitan rehabilitación, en viviendas de los años 60 y 70 que claramente necesitan arreglos y mejoras, poner ascensor, eficiencia energética. Entonces
creemos que hace falta un plan de vivienda, un plan de rehabilitación para estas comarcas, pero también para todo el País Valencià, para que se pueda abordar pues una necesidad, porque el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental recogido en la Constitución y es el derecho principal que da acceso a todos los demás derechos. Tener un techo es lo que te permite después poder tener trabajo, poder empadronarte, poder acceder a la sanidad, poder acceder a otros muchos derechos. Entonces, es un pilar fundamental que está lastrando mucho a ciertos territorios que son zonas tensionadas por la especulación turística también, como vemos aquí en el Mediterráneo, en estas zonas, pero que en general pues es una problemática que hay que abordar de manera transversal e integral. Has mencionado Vinaròs, la comarca. ¿Crees que los ayuntamientos tienen las herramientas suficientes para actuar en materia? Sí, fíjate que esta semana se debatía en el Congreso una propuesta que traía la ultraderecha precisamente para quejarse de que no se construía vivienda de promoción pública, vivienda de protección oficial, cuando además vemos que el PP lo que está haciendo en esta tierra, en el País Valencià, es quedarse con viviendas de protección, lo hemos visto en la urbanización del Snaus en Alicante, quedarse con viviendas de protección oficial que no les corresponden porque no cumplían los requisitos. Pero precisamente traen esa propuesta, digamos, para garantizar que sean los españoles los que primero tengan acceso a esas viviendas, por esto de la prioridad nacional mal llamada, que ellos han hablado. Y precisamente las competencias de construcción de vivienda pública las tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Vox está gobernando o ha gobernado y está volviendo a gobernar con el PP en muchos territorios y han construido un total de 0 viviendas. No han puesto ni un solo ladrillo ni para los españoles de toda la vida ni para la gente que viene de fuera, que desde luego no nos quita la vivienda porque en muchos casos viven en infraviviendas en muy malas condiciones y creo que fomentan ese odio al inmigrante con la cuestión de la vivienda o la cuestión laboral del trabajo, que nada tiene que ver. Pero es evidente, y está así estipulado en nuestra normativa, que las competencias son de las comunidades y de los ayuntamientos para mejorar la cuestión de la vivienda, y que no se está haciendo porque tenemos unos gobiernos pues dedicados a otra cosa. No te digo solo a generar odio al inmigrante, sino también a no preocuparse en absoluto de las condiciones de vida de los españoles de toda la vida y de nadie, porque solamente le preocupan los millonarios que vienen a comprar grandes mansiones, los alemanes, los británicos, que han ocupado toda nuestra costa mediterránea, y eso sí que pues les cae bien, y por eso digo que gobiernan para unos pocos, no para todos. Y en consecuencia, tenemos el tema de la vivienda, también tenemos el tema de la economía, la ocupación. ¿Qué políticas consideras importantes? Porque claro, los jóvenes, como has dicho antes, se van de los pueblos, en este caso, a buscarse trabajo en otros lados. ¿Qué políticas consideras prioritarias para evitar que los jóvenes se tengan evitar que se vayan de...? Bueno, hay muchas cosas que se tienen que hacer porque la problemática del empleo es multifactorial y viene de muchas causas, pero una de las cosas que se podría hacer es un plan de empleabilidad para jóvenes, y no solo para jóvenes, para todo el mundo, en el que se permita diversificar la economía a sectores de alto valor añadido y no solo depender tanto y exclusivamente del turismo masivo. Porque creo que España siempre ha sido una zona de turismo de sol y playa, y además en muchas áreas de turismo de baja calidad que destroza nuestro territorio, y creo que sí tenemos las condiciones para generar una industria, una economía verde, sostenible, que pueda diversificar, que pueda dar trabajo sin destrozar nuestro territorio, y además que permita subir los salarios, porque es cierto que el Gobierno central sí que ha subido relativamente los salarios, el SMI, el salario mínimo, pero me parece que de manera insuficiente para cómo la inflación ha hecho que suban los precios de todo. Es decir, ahora mismo el fenómeno de los trabajadores pobres cada vez es más grande, porque tú puedes tener trabajo pero que no te llegue tu sueldo para llegar a fin de mes con
con soltura. Los alimentos están muy caros, la vivienda está muy caro. Tú ahora vas a cualquier supermercado y te cuesta llenar la cesta de la compra, porque te queda mucho menos dinero del mes para ocio, para lo que tú quieras disfrutar. Entonces creo que hay que seguir subiendo salarios para que no haya una pérdida de poder adquisitivo por cómo suben los precios de todo, y al mismo tiempo diversificar la economía con una industria que no sea un país únicamente dependiente del turismo. ¿Estamos delante de una recuperación de la economía real o todavía hay mucha precariedad? Creo que estamos en unos buenos datos macroeconómicos que no llegan a los bolsillos de la gente de verdad. Por lo tanto, no es una recuperación real si la gente, por mucho que las cifras europeas o cifras macroeconómicas que no se entienden sean buenas, si la gente no puede llegar a fin de mes con soltura y no puede ir a hacer la compra sin tener que mirar qué tiene descuento, sin poder permitirse un buen pescado de calidad, una buena carne de calidad, teniendo que hacer malabares pues para comprarle los materiales escolares a los hijos, para pagar el alquiler o la cuota de la hipoteca, creo que no es una recuperación real, y que teniendo ya unos cuantos años de gobierno central progresista, pues se debería haber apostado por políticas mucho más ambiciosas, porque sí que, digamos, durante la anterior legislatura hubo un ingreso de fondos europeos por la pandemia del COVID y hubo una apuesta por un escudo social que sí que mantuviera un equilibrio, y que ahora en esta legislatura pues no se ha hecho así, y por tanto la gente no está notando esa mejoría de la que se habla en la tele, digamos, y sí que siente decepción y siente que se podría estar haciendo más y no se está haciendo. En cuanto a las infraestructuras y los servicios, ¿crees que hay un desequilibrio entre las grandes áreas urbanas y los pequeños municipios? Desde luego. Creo que hay zonas precisamente como esta, como Vinaròs, como el Baix Maestrat y también como la mía, por el sur de la Comunidad Valenciana, que están siendo las zonas siempre olvidadas y zonas periféricas abandonadas en la cuestión de las infraestructuras, de las vías ferroviarias, de la conexión, de la vertebración territorial que debería darse para mantener esa equidad, esa igualdad entre todo el territorio. Hay una centralización que lo copa todo en Valencia, en nuestro caso, que nos perjudica al sur de Alicante y al norte de Castellón. Y yo creo que deberíamos apostar por esa vertebración que pueda generar cohesión de todo el territorio valenciano y que permita también que la economía fluya de una manera pues más justa, ¿no? Porque también sufrimos una infrafinanciación, unos desequilibrios económicos, porque digamos las inversiones que llegan a esta zona norte siempre son de menos cantidad, más tardías y al final no suficientes para financiar los servicios públicos que la gente de Castellón y de Vinaròs también merece tener unos buenos servicios públicos de calidad, y para eso hace falta dinero para mantenerlos y mejorarlos. ¿Qué momento vive actualmente Podem al País Valencià? Pues fíjate que hemos pasado por una etapa difícil, que no se le escapa a nadie, que hemos tenido en la última cita electoral unos malos resultados y hemos pasado por una situación de debilidad, pero es verdad que también hemos construido en estos últimos 2 años especialmente una nueva dirección joven, con muchas ganas de aportar, de recuperar un proyecto transformador que pueda entenderse con otras fuerzas, porque también pensamos, y siempre lo hemos defendido, que la unidad por sí sola no sirve, pero si hay objetivos políticos comunes, sí que pues podemos entendernos para, en este caso, por ejemplo, quitarle el gobierno a la derecha en el País Valencià, porque están haciendo destrozos y además gestionando tragedias como la de la Dana de manera absolutamente criminal. Por lo tanto, tenemos claros nuestros objetivos, tenemos nuestra hoja de ruta propia, que es evidentemente cuidar a nuestra militancia, pero también ampliar nuestro espacio y obviamente tener esos objetivos políticos ambiciosos y transformadores, que no solo es echar a la derecha, sino que es recuperar dignidad para las instituciones valencianas, que las han desprestigiado absolutamente, y recuperar políticas transformadoras, políticas feministas, políticas antirracistas, pero también económicas, pues con una clara perspectiva de izquierdas, para una mayoría social, sabiendo que representamos al 99% de la gente y no al 1% de los más ricos y más pudientes, que ya tienen a sus grandes empresas para hacer lobby y para presionar a los gobiernos de derechas. Queremos que haya un gobierno que sepa que se debe a la ciudadanía valenciana en su conjunto.
como última pregunta, ¿qué es lo que más te preocupa, así más personal, y lo que más te da esperanza sobre la juventud en política de ahora, de cómo está la juventud? Bueno, evidentemente me preocupa la derechización social general que hay, en parte por la desinformación. Yo soy periodista y me preocupa que cundan tanto las fake news, ¿no?, las noticias falsas, y en general también que se le dé desde medios generalistas que siempre han tenido pues un buen hacer, una buena deontología, que se le dé carta blanca y legitimidad a panfletos que nada tienen que ver con el periodismo. Lo hemos visto en el caso de OK Diario, de Libertad Digital, de los ultras agitadores, que yo no los llamo ni periodistas, como Vito Quiles o Bertrand Endongo, que están acosando a políticos simplemente por pensar diferente. Políticos que han sido elegidos por la ciudadanía, y creo que eso está provocando en mucha juventud pues una situación, no te digo de desencanto o de desinformación con la política, porque sí creo que la gente joven está más politizada de lo que parece, y en gran medida hacia cuestiones o luchas que son de tinte progresista, las cuestiones ecologistas, feministas. Pero sí es verdad que puede cundir, digamos, la antipolítica o la decepción generalizada y la desmovilización, sobre todo, o directamente la ultraderechización. Entonces, me preocupa, pero tengo esperanza. Tengo esperanza también porque creo que la juventud valenciana especialmente, pero toda la juventud española, en los momentos importantes ha demostrado que es capaz de salir a las calles, de pelear por causas justas y de movilizarse para que en España siga habiendo derechos y para que no le roben ni el futuro ni el presente, porque las condiciones de vida de la juventud en el presente importan tanto como las del futuro. Que mucha gente, la gente mayor, solamente nos dice no, es que la juventud es el futuro. No, ya vivimos aquí, ya tenemos que acceder a un trabajo, tenemos que acceder a una vivienda, tenemos que tener unos estudios de calidad. Entonces, nuestro presente también importa, y creo que la juventud en general lo sabe y que va a pelear por ello. Muchísimas gracias por venir, por compartir todo lo que has compartido, y bueno, espero que no sea la última y que vengan muchas más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.